hay un tema que está en la sesión de promoción que en algún momento lo debatimos muchísimo, lo llevamos mucho al espacio público, o sea, a los debates, que era ¿por qué el deporte nacional en Cuba es el béisbol? En los últimos años el fútbol, como acá en España, se ha abrido paso, sobre todo en los menores de 30, 35 años. Sin embargo, en Cuba también hay una liga femenina de béisbol y es buenísima. Las mujeres, o sea, son muy buenas, o sea, la liga tiene muy buena calidad. Sin embargo, ni en la televisión ni en la radio casi se visualiza. Nadie conoce que existe esa liga. Entonces, un realizador que forma parte de la red también, Néstor Pérez Zambrano, graduado del Instituto Superior de Arte, realizó un documental que le denominó Grandes Ligas. O sea, jugando con el título, con la Liga Norteamericana, pero para visualizar que, o sea, este fenómeno que estaba sucediendo en la sociedad cubana, que los hombres, en Cuba hay un sitio, no sé si alguien ha ido a La Habana, además de Carlos, ¿nadie? En el Parque Central, no sé si saben dónde queda el Parque Central, en La Habana, frente al Gran Teatro de La Habana, en Capitolio. No sé si se han fijado que en determinados horarios del día, cuando estuvieron, vieron a un conglomerado de hombres como que discutiendo. Esa zona ahí se llama la esquina caliente, ¿no? Y es un grupo de hombres que se dedica, cuando está la Serie Nacional de Béisbol, de forma muy violenta a discutir sobre temas de béisbol, pero muy violenta. O sea, realmente se torna muy caliente. Y o sea, que el tema del béisbol en Cuba, tiene el deporte, como deporte nacional, tiene mucha polémica. Ahora mismo acabamos, o sea, el DT del equipo Cuba, era un hombre muy violento, un exjugador, una gloria deportiva, pero el hombre más violento no podía ser. Y por suerte ya no dejó de ser el DT del equipo de la capital. Y muchas veces presionado también por este tema y se logró que no siguiera como DT. Este documental le vamos a poner el tráiler y realmente fue un esfuerzo que se realizó para visualizar la Liga Femenina de Béisbol en Cuba, ¿no? Al principio éramos yo como y otra muchacha y éramos nosotras tres nada más entrenando. Las mujeres en el béisbol sí tienen que empezar a ser bien, aprender a coger, cómo ponerse un guante, cómo coger un bate. Cuando lo decimos la gente nos dice no exclamen. Sobol. No, béisbol. No, sobol, no. Y dicen en Cuba sobol, Genéticamente la mujer es inferior al hombre. No es que yo sea machista, ¿no? Las mujeres se ha ido emancipando para impedir y tratar de cambiar ese pensamiento que tienen los hombres. Hasta presidentas de países son de América Latina que somos súper machistas. Son raíces. Yo lo heredé, mi papá lo heredó, mi abuelo lo heredó. Sobre todo lo principal que tiene una persona es estar seguro de lo que uno quiere hacer. Cuba de veras. Nunca me sí, se puede ver, eso es buenísimo. La mujer tiene el derecho de elegir cualquier evento de la vida. En este caso nosotros elegimos jugar béisbol. Sí. Y sobre todo aquí estamos hablando de identidad nacional, es decir, el béisbol se ve como identidad nacional, pero las mujeres, es decir, son parte de la identidad nacional. Y por ejemplo, nosotros estábamos planteando por qué el voleibol, que era un deporte que Cuba tiene un equipo, que era tricampeón olímpico y mundial, no era el deporte nacional porque tenía una práctica más equitativa. Y entonces enseguida empezaron los elementos románticos de la identidad. Pero había una realidad, es decir, la Liga de Béisbol le da empleo a las mujeres, no solo a las mujeres como peloteras, sino como árbitros, es decir, puede involucrar realmente a cientos de mujeres, para no decir miles, en un empleo. Es decir, no se trata, no es algo ingenuo, no es una práctica, es decir, estos hombres tienen también, y mujeres, la posibilidad, es decir, el deporte en Cuba es una forma también, como en muchos países de América Latina, de salir de la pobreza. Y entonces en estos casos estas mujeres cuando te estaban hablando de que todo el tiempo estaban siendo cuestionadas en su sexualidad. En muchos casos, y es la denuncia que hace el documental, le decían que tenían que ser femeninas. Y para ser femeninas, ¿qué tenían que hacer? Maquillarse. No sé, los que han estado en La Habana, yo no me imagino que un hombre jugando béisbol con los labios pintados y el maquillaje con un calor, es decir, que realmente debe ser técnicamente imposible maquillarse a las 2 de la tarde bajo un sol, ponerse aretes, sabiendo que el béisbol es un deporte que tiene una pelota que si te da un golpe, el arete hay que sacarte con una espátula porque es un golpe muy duro es decir, como al final, es decir, hay un rasero sexista hacia la práctica,
pero lo peor de todo es que estaban involucradas las propias mujeres, es decir, la comisionada nacional era una mujer con una visión masculina sobre ese deporte. Y entonces un poco lo que alentaba este material... La moderador puede ayudarle a navegar por las diapositivas, acceder a las notas y obtener información adicional sobre la presentación, mientras está... Entonces, era algo muy raro, ¿entiendes? Esta voz. Panel, barra de título de la vista del moderador. Sí, Carlos, estamos... yo creo que lo que era para nosotros muy importante, este material que surgió de la red, permitió que el béisbol femenino fuera también presentado para competencia oficial en los Juegos Olímpicos de Japón. El béisbol retorna al escenario olímpico en las Olimpiadas de Japón, y es decir, es el deporte nacional de Japón también junto con el judo, el béisbol, pero sin embargo no se había tenido en cuenta a las mujeres, y este documental le sirvió al Comité Olímpico de Estados Unidos para presentar, es decir, como una moción de discriminación positiva al deporte. Es decir, para nosotros ni pensar que algo que surgió de un debate interno estaba sirviendo realmente para una política pública del deporte. Y por eso quizás este tema que ustedes están viendo aquí en el deporte tiene mucha relación con el audiovisual, porque es la forma que tenemos, es decir, la forma más rápida de llevar un debate. Es decir, cuando hay un audiovisual que se filtra, llega a muchos lugares. Y en el caso del Grandes Ligas de Béisbol, que estamos diciendo, le permitió a la Comisión Nacional ver realmente, lamentablemente se oía muy mal, no sé, el audio es muy bajito y también la dicción de nosotros los cubanos es complicada para entenderla cuando hablamos muy rápido. Estas mujeres lo que están diciendo es: yo soy una pelotera y buenísima, es decir, una mujer con una autoestima, yo soy buenísima y me gusta el béisbol, es decir, y los hombres no vienen aquí para saber cómo nosotros jugamos, porque se dice que las mujeres juegan muy femenino el béisbol, dan los mismos batazos. Es decir, este es un deporte que lo que hay que tener es dos brazos y la técnica para ver, las mujeres lo juegan exactamente igual que los hombres, como pasar aquí con el fútbol. Nosotros cuando íbamos hoy a un programa de la radio, me llamó mucho la atención que en la promoción que tenía fuera del estadio de fútbol aquí de Bilbao era la Liga de Mujeres. Y casualmente cuando íbamos pasando por el estadio estaban saliendo las jugadoras de aquí. Me llamó mucho la atención que todas eran mujeres, que no había nadie afuera en histeria, colectiva, esperando a esta jugadora que la estaba viendo en una pantalla y eran buenísimas, ¿no? Y yo, coño, mira, se repite aquí, es decir, unas mujeres que probablemente no las conozco, pero la estaba viendo en una pantalla y estaban saliendo del entrenamiento de una forma muy, no sé si te fijaste, Carlos, muy simple. Las jugadoras estaban saliendo de ahí y sigue siendo, ¿entiendes?, un escenario, el deporte, totalmente masculino, aunque soñemos y hemos tenido, en el caso de nosotros como plataforma con estos audiovisuales, la posibilidad de una gran atleta cubana como Lady Menéndez, que es campeona olímpica mundial de lanzamiento de la jabalina. El hecho de ser lesbiana la invisibilizó. Era una mujer lesbiana y negra y no tuvo el mismo recorrido, y logramos que una mujer que quizás pudo durar hasta hoy en el deporte se retirara. Es decir, no es lo mismo, no es el mismo espacio, aunque veamos deportistas, hombres y mujeres, en el plano no es el mismo recorrido. Y yo creo que esto y muchas veces tiene que ver con la feminidad y la masculinidad, porque en el caso de nuestro país, a muchos deportes decían que masculinizaban a las mujeres. Y bajo ese precepto entramos muy tarde a practicar halterofilia, lucha, algunos deportes, porque a algún directivo masculino se le ocurrió que las mujeres cubanas no debían practicar deporte porque iban a dejar de ser femeninas. Y ahí volvemos al debate de género. Y cierro, y está ahí dentro de... ¿Ustedes van a dejar la multimedia? Porque después de esta promoción se va a quedar ahí en algún lugar. Le sugiero, porque ahí hay algunas mujeres vascas que estuvieron involucradas en montar bicicleta en Cuba en el siglo XIX. Y el llamado que hizo la prensa cubana era que las mujeres cubanas en bicicleta no, porque le deformaban las piernas y se parecían al mono de Darwin y de Litre, eso es textual, literal, de 1895. Y una de ellas, casualmente, Quirina Martínez, gana la Vuelta a La Habana. Y voy a cerrar con esta anécdota: en la actualidad, el mejor ciclismo de Cuba hoy, el que gana medallas competitivas, es de las mujeres.
Es decir, esas mujeres la han callado históricamente la boca, pero el debate aún continúa, es decir, realmente sobre los espacios, sobre las bicicletas, y en la hora del almuerzo hablábamos con dos compañeras, las estudiantes de sociología que estaban, que decían que aquí sí se metían con ellas muchísimo aún en la ciudad, que sí había agresiones verbales, es decir, en algunos, a propósito de la polémica, es decir, hoy en día también las mujeres deportistas siguen abrazadas, ¿entiendes?, o golpeadas por ese machismo. Y lo último fue que ese equipo que nosotros hablamos de campeones olímpicos mundiales, la Federación Internacional, para popularizar el deporte, le dijo que tenían que tener chores más cortos. Dejo esa tarea, ¿entiendes? A los hombres no le enseñaron que la Federación Internacional de Voleibol no le era interesante ver la mitad de una nalga de un tipo, ¿no?, sino de una mujer. Es decir, estamos hablando del siglo XXI, estamos, los audiovisuales, ¿cuándo son? 2011 y antes, ¿no? Es decir, es un debate que nosotros lo vemos y piensa que está desactualizado, ¿no? Y quizás lo que está contextualizado en otro momento, pero es un debate que hay que seguirlo, es decir, realmente, quizás con otros deportes, con otros escenarios, pero es como la punta de un iceberg de muchas otras inequidades que yo creo que debemos seguir insistiendo. Muchas gracias. Sí, me recordaba lo de Titina, que había una rima que decía Titina, Titina, montando bicicleta, cuando dobló la esquina se le ponchó la T. Como forma de calificarla, ¿no? Es como una nana popular cubana que le echa, pero una nana para dormir a los niños, que dice Titina, Titina, montando bicicleta. Al doblar la esquina se le ponchó una teta. En Cuba el seno se le llama teta. Es decir, en forma de neumático, no hay ninguna que a un tipo se le ponche una nalga o otra cosa, ¿no? Y es una canción que establece el límite del espacio público de las mujeres. Y a muchas niñas, yo recuerdo cuando era un niño, que se le cantaba la canción cuando montaban una bicicleta. Y de cierta forma es como un temor ahí, es decir, rescatar esta memoria, de cierta forma habla de la discriminación histórica, es decir, que han estado sometidas las mujeres, en muchos momentos. Es decir, no hay que hablar, es decir, para hablar del presente nos puede servir mucho el pasado, y para nosotros el tema de deporte e inclusión, de este deporte también es relacionar con las mujeres, no solamente para seguir la provocación si es tema de hombres, por supuesto que es tema de hombres y mujeres, sobre todo en estos temas de equidad.